Buenos días, hoy le vengo a presentar mi parcial de síntesis 2. Me disculpo por el lugar, pero es el lugar más silencioso de la casa. Entonces, bueno, el primer punto es explicar los videos que ya se hizo en un video anterior. Entonces, vamos a ver el segundo punto. Nos piden establecer un circuito de cálculos y acondicionamiento para entregar valores de 0 a 5 voltios con un rango de 50 a 150 grados centígrados en un termopar tipo K. Aquí nos dan los datos del termopar desde 50 hasta 150, que sería acá en este valor o en este valor, que es lo mismo. Seguimos, dice, pues vamos a ver primero este cálculo. Necesitamos ampliar el valor de 0 a 5 voltios de los valores acondicionados. Entonces, tenemos los cálculos. Primero vamos a tener las temperaturas, que son 50 grados centígrados y 150. 50 equivale a un valor de 2.023 milivoltios y 150 de 6.138 milivoltios, como podemos ver acá. 6.023, 6.138. Entonces, teniendo los voltajes en las temperaturas, sabemos que queremos acondicionarla de 0 a 50. Entonces, como quiero que empiece en 50 grados, a mi voltaje máximo, que es el máximo que va a llegar, le voy a restar mis 50 grados para que me empiece desde 0. Entonces, aquí cogería mis 6.38 milivoltios, le resto mis 50 grados, que serían 2.023 milivoltios, dándome un resultado de 4.115 milivoltios. Ahora queremos este resultado, que va a ser mi resultado máximo, me lo amplifica hasta 5 voltios. Entonces miramos las fórmulas de ganancia del amplificador de instrumentación, que va a ser voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces, respecto a la fórmula, despejamos y nos da un valor de 1215.066. Ahora la fórmula para hallar la resistencia de ganancia va a ser esta: 100 kiloohmios sobre la ganancia menos 1. Despejando me va a dar este valor de resistencia. Y como podemos ver aquí, entonces eso hicimos. Si el circuito así con esta configuración, lo que haría será restar mi voltaje de entrada. Este voltaje le restará este. Entonces le resto los 50 grados centígrados, que va a estar acá, representado por el voltaje indicado, que está acá, que sería de 2.023 milivoltios. Después de que me resta, meto mi resistencia de ganancia y me va a generar la salida de 0 a 5 voltios. Entonces pasamos a nuestra siguiente parte, donde nos piden los siguientes datos: que debemos hacer un envío de datos de tipo float, debemos la temperatura cuando esté en el rango requerido, debo activar la lámpara para incrementar la temperatura, visualizando en la view una temperatura 50 a 150, donde deberá estar apagado el motor. Entonces lo que queremos es tener tres posiciones: temperatura estable, que va a ser de 50 a 150. Cuando sobrepase estos 150 o llegue a estos 150, me genere una temperatura máxima. Cuando esté por debajo, me genere una temperatura mínima. Y la lámpara deberá estar encendida cuando la temperatura esté normal. Cuando lleguemos a nuestra temperatura máxima, deberá apagar esa lámpara y encender un motor, que va a ser un ventilador, donde nos va a enfriar un poco nuestro circuito. Y cuando esté la temperatura mínima, se van a apagar los dos. Sino que aquí nos piden un control por la view, donde vamos a automatizar de activación, tiene que ser por Arduino y por la view. Entonces vamos a tener que en la view generar un 1 y un 0, o que nos comunique a nuestro Arduino para saber si se va a activar o no se va a activar. Al mismo tiempo nuestro Arduino tiene que leerlo y generar nuestro sistema de control. Entonces pasamos a la programación de Arduino, que básicamente es muy parecida a las que ya teníamos. Vamos a tener nuestra entrada análoga a sub 0, que es donde va a entrar el voltaje máximo, el voltaje amplificado de los termopares. Una entrada 2, que es una variable, y el botón, una entrada de un botón, que va a estar en el pin 4, que va a ser nuestra activación y desactivación del
del, del circuito. Pues esto está de más, pero pues igual lo dejé. Y vamos a tener un botón 1, la variable del botón 1 y dos variables tipo float que va a ser A y B, una variable de entrada y nuestros dos circuitos externos que van a ser nuestra lámpara y nuestro motor ubicados en el pin 11 y en el pin 12. Bueno, esto es para activar el puerto serial, una velocidad de 9600 baudios, y aquí declaramos que nuestro botón va a ser una entrada y la lámpara y el motor van a ser nuestras salidas. Entonces aquí iniciamos nuestro código. Entonces en botón 1, que es nuestra variable, vamos a leer el valor digital del botón, donde nos va a decir si está en alto o está en bajo. Si está en alto, se va a activar el resto de mi circuito. Entonces, ¿qué va a hacer? En ABA vamos a leer lo que está en el puerto análogo de entrada, o sea, donde tenemos nuestra entrada de los termopares amplificados. Aquí esta parte es muy importante, porque nos piden un acondicionamiento de 0 a 5 voltios, pero que estén en 50 grados y 150 grados. Entonces, a esta variable de entrada, como ya sabemos, tenemos 10 bits que debemos normalizar. ¿Cómo? Pues se divide entre los 1023, que es la función de los 10 bits, ya que la fórmula es 2 a la 10, dándome 1024, menos 1, que va a ser el valor máximo en decimal. Y aquí multiplicamos por 100. Como ya tenemos un valor de 0 a 1, al multiplicar por 100, vamos a tener un valor de 0 a 100. Pero nosotros lo queremos de 50 a 150, entonces le sumamos 50 para que mi 0 lo corra hasta 50, que va a ser mi valor mínimo, y mi valor máximo, que iba a ser 100, me lo sume 50, entonces mi valor máximo va a ser 150. Así tenemos nuestro rango de 50 a 150. Ya que tenemos este valor, vamos a imprimir en el puerto serial nuestro valor B, que es lo que le vamos a estar enviando a la view. Esperamos 800 milisegundos y empezamos con nuestro sistema de control, donde son unas condiciones. Entonces nos piden si B es mayor a 50.6, que es nuestro valor de 51 grados, y menor a 49.7, que es nuestro valor de 149 grados, básicamente. Entonces nos va a decir que la entrada 3 me lea el puerto serial que el puerto serial que está conectado con la view. Entonces aquí es donde empezamos con la programación. Entonces dice entrada 2 va a ser igual a 49. ¿Por qué? Porque en el lab view estamos mostrando esto, que va a ser nuestro diagrama. En este diagrama vamos a generar esto para nuestras funciones. Entonces cuando ya explico esta parte, pero primero aquí nos bota, cuando nuestra temperatura sea estable me va a mandar un alto. Este alto va a estar conectado con un 1, y cuando no sea estable va a generar un falso o un bajo, que va a estar conectado con un 0. Esto es un selector. Entonces esto me va a estar enviando datos a mi puerto serial para que se comunique con Arduino. Entonces, ¿por qué no pongo acá 1 y 0 sino 48 y 49? Porque en el código ASCII, cuando es 1 el valor va a ser 49, y cuando es un 0 el valor va a ser 48. Entonces, básicamente es por eso. Entonces, si nos podemos dar cuenta, aquí como estamos para la temperatura estable, que es entre 50 y 150, la entrada 2 va a ser igual a 49. O sea, cuando la temperatura está estable me manda un 1 y me genera un alto, me manda un 1 al puerto serial, generándome un 49. Si no está estable me va a enviar un 48. Entonces cuando esté estable me va a enviar el 49 y me va a activar la lámpara, me va a apagar el motor. Listo. Entonces aquí nos piden cuando B es igual a 150, donde ya nos superó nuestro valor máximo, ya llegó a 150 grados. Aquí vuelvo a preguntar porque la view va a estar generando salidas. Entonces va a preguntar si la entrada 2 va a ser igual a 48, que es cuando nos mande el 0 en la view. Aquí me va a apagar la lámpara y me va a encender el motor. Y será lo mismo para la temperatura mínima. Entonces va a ser cuando sea menor o igual a 50.6. Entonces me va a volver a leer lo que está en el puerto serial. Como va a estar en bajo, me va a enviar un 48. Y me va a escribir en la lámpara, me la va a apagar, y el motor me lo va a apagar.
y aquí es donde el botón está en 1. Si está en bajo me va a imprimir que no hay nada, no hay datos, y me genera una alarma. Entonces pues vamos a mostrar esto. Toca subir esto un poco y abrimos el Pro Tools. No vamos a activar todavía el LabVIEW. Venga, corremos el programa. No vamos a activar todavía el LabVIEW, ya que un error. Redefinir la entrada 2. La tengo repetida, no me había dado cuenta cuando la copié arriba. Y esto también con esto. Compilamos, como vemos ya está bien compilado. Cargamos el circuito, el código lo cargamos al Arduino. Y iniciamos. Podemos ver, está funcionando, está haciendo la resta. Si bajamos está bajando. Entonces nuestro valor mínimo va a ser 50. El acondicionamiento, como podemos ver, no baja más de 50. Nuestro valor máximo va a ser 150. Quiero mostrar esto primero porque si nos damos cuenta, los LEDs de lámpara y motor están siempre apagados, ya que como el LabVIEW está apagado no va a estar enviando señales para dejar que se activen estos dos. Vamos a dejarlo en la temperatura estable y vamos a abrir el LabVIEW para comprobar. Entonces tenemos que ver la comunicación serial. Vamos a crear con 4, con 5 para que se conecten entre ellos. Ya crea, revisamos acá, con 4, con 5 y en el LabVIEW con 5. Aquí me falta explicar la parte del LabVIEW para las alarmas, que va a ser esta. Aquí ya ingresamos nuestros datos y la variable tipo string, que va a convertir esos datos en datos tipo float, tipo flotantes. Entonces aquí uso estas compuertas. Entonces esta va a ser para mi alarma mínima, donde esta compuerta lo que me dice es x es mayor que y. Si es mayor que y me la activa. Entonces cuando 51 sea mayor que mi valor de temperatura, significa que me va a mandar una temperatura mínima. Si este número no es mayor que este, pues va a estar apagado. Y aquí lo mismo, pero ahora es con un menor que. Entonces me pregunta, x es menor que y. Entonces cuando la temperatura esté por debajo de 149.7, me va a activar la alarma de máxima. Si no, mientras que la temperatura no sobrepase esto, entonces no la va a activar. Y aquí va a ir conectada todo el tiempo al termopar. Para mi temperatura estable, yo que hice, generé dos notas. Entonces, yo que quiero mi temperatura estable, quiero que cuando mi máxima esté apagada y mi mínima esté apagada, significa que vamos a estar en una temperatura estable. Entonces yo envié dos compuertas NOT para que me convirtieran estos bajos en un alto y estas conexiones las genere a una compuerta AND, cosa de que solo cuando estas dos variables estén en alto me active mi temperatura estable. Y automaticé mi selector con esta, ya que solo cuando esté estable el selector me va a generar el 1 lógico, o cuando se apague la temperatura estable me va a generar un 0. Entonces, y me lo va a escribir acá. Básicamente este es mi único cambio, de resto todo es igual. El puerto, la velocidad, entrada de datos de carácter serial, eliminación, el tiempo, todo esto es igual a los anteriores videos. Entonces vamos a operarlo. Hacemos esto con 5 y pues esperemos que no se nos trabe, ya que LabVIEW es un procesador bastante pesado, un software bastante pesado.
puedes ver, está enviando. Era un error. Darle continuar. Parecer nos dejó exactamente. Ya nos generó un estable máximo. Si aumentamos esto, va a ir aumentando. Y como podemos ver, cuando llega a 150 me va a generar una temperatura máxima y me va a encender el motor, apagándome la lámpara. Si ven que ahora sí me funcionan los LEDs. Ahora, si lo bajamos, va a volver a ser una temperatura estable, apagándome el motor, encendiéndome la lámpara. Bajamos. Como podemos ver, va bajando el termómetro, va bajando el red buffer, la lectura. Seguimos bajando cuando llega a la temperatura mínima. Cuando llega a una temperatura mínima, como podemos darnos cuenta, apagan los dos LEDs, enciende mi alarma de temperatura mínima. Como podemos ver, aquí cambió un 0, que es lo que estamos describiendo con el selector. Y cuando está en temperatura estable, me va a generar un 1, como podemos ver. Entonces, pues tenemos suerte, nuestro lápiz está trabajando bastante bien. Volvemos a probar en temperatura máxima, donde nos cambió otra vez a 0. Entonces el funcionamiento estaba correcto. Temperatura estable está en 1. Pues básicamente este es nuestro parcial. Muchas gracias. Espero todos hayan entendido muy bien.